¿Cuántos de los que estamos acá hemos conocido a Jesús? Si lo has conocido, levanta tu mano. ¿Ustedes han entendido qué cosa es conocer a Jesús? Porque hay un texto bíblico que es muy juzgador. ¿Cierto? Un texto bíblico que es muy juzgador y es un texto bíblico que es como el dedo de Dios, señala. Escucha esto, el dedo de Dios señala y dice, el que dice que le conoce y no anda como él anduvo, el tal es mentiroso. Amén. Entonces, hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Tiene que ver con la revelación de quién es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué es el Señor en nuestras vidas? Amén. Porque muchas veces, escuchen esto, muchas veces pasamos por la iglesia, pero la iglesia no pasa por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pasamos por la congregación, pero la congregación no pasa por nosotros. Pasamos por la palabra, pero la palabra no pasa por nosotros. Amén. Pasamos por la oración, pero la oración no pasa por nosotros. Y mejor es que la iglesia, la congregación, su presencia, su palabra, pasen por nosotros que nosotros pasar por ellas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a ver hoy y vamos a mirarnos en un espejo nosotros mismos hoy acerca de la revelación de Jesucristo. Porque si tú y yo no tenemos la revelación de Jesucristo bien arraigada en nuestro corazón, no vamos a poder ser nunca lo que Él ha dicho que nosotros tenemos que ser. Amén. Ni vamos a poder actuar como Él quiere que nosotros actuemos, ni vamos a poder ver en realidad la esencia de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a Isaías, capítulo 53. Quiero que todos abran su Biblia. En el capítulo 53, y Marixa, vas a leerme desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11. Quiero que todos leamos bien, leamos despacio, leamos con acento, con acentación la palabra del Señor, porque a veces leemos tan rápido que ni entendemos lo que leemos, entonces nos quedamos sin entendimiento. Y yo he aprendido algo en el Señor, y es lo siguiente, que mientras más despacio tú lees la Biblia, más rápido el Señor te puede dar entendimiento en ella. Amén. Así que vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías hasta el versículo número 11, Marixa. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hazme una pausa. Dice, no hay hermosura en él. Amén. ¿Cómo dice? Ajá, dice, ni hermosura. No hay parecer ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Quiero hacer una pausa aquí de un minuto y es la siguiente. ¿Cuántos se han imaginado a Jesús cabello largo, rubio, de ojos azules, una persona verdaderamente atractiva? ¿Cuántos se lo han imaginado así? Yo en algún momento me lo imaginé así, pero llegué a descubrir y llegué a entender, escuchen esto, llegué a entender que lo atractivo de Jesucristo no está en su belleza. Quizás haya sido lindo y haya sido hermoso, verdaderamente, físicamente, pero lo lindo, lo hermoso, lo atractivo que tiene el Señor es lo que somos aquí adentro. Es la revelación que tengamos de Él. ¿Están acá? Por eso es que la palabra nos habla mucho a nosotros acerca de la pureza, acerca de lo limpio del corazón. ¿Están acá? Entonces, nosotros no podemos imaginarnos tanto a Jesús tan bello, tan lindo, tan hermoso, como lo que Él sea en nuestro corazón. Amén. Porque eso es lo verdaderamente lindo de Jesús. La revelación que nosotros tengamos de Él en el corazón. Si no tenemos esta revelación de Jesús en el corazón, no vamos a poder entender lo que viene, lo que vamos a seguir leyendo ahora. Sigue, Marisa, leyendo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Lee un poquito más despacio, Marisa. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. ¿Sigue leyendo? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sigue, Maris? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quiero que entiendan eso. Dame una pausa un momentico ahí para leer el versículo número 11 ahora. Escucha esto. Dice la palabra, ahí está leyendo el versículo 10, que dice que la voluntad de Dios es prosperada en las manos de ¿quién? En las manos de Jesús. Por eso es que te dije, si nosotros no entendemos a Jesús, no vamos a poder entender ni tener claramente en nuestro corazón la revelación del sacrificio de Jesús. Porque de eso es lo que Dios quiere hablar hoy. De eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Hablar acerca del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, ¿cuántos saben que fue perfecto? Pero el sacrificio de Jesús no puede ser perfecto en tu vida si tú no conoces o tienes la revelación del sacrificio de Jesús. Porque si tú no tienes la revelación del sacrificio que Jesús hizo por tu vida y por todo de la que estamos acá, incluyendo mi persona, nunca vamos a poder llegar a entender ni conocer la verdad de ese sacrificio o la verdad que se esconde en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre es prosperada en las manos de Jesús. Entonces quiere decir que si tu voluntad y la mía están en las manos de Jesús, quiere decir que Dios prosperará su voluntad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero, escuchen esto, pero fíjense que ese texto no se puede cumplir si no entendemos la voluntad, si no entendemos el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Si no entendemos el valor que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Si no lo entendemos, porque hay personas que lo dicen, hay personas que hablan del sacrificio de Jesús, pero ni siquiera han entendido el sacrificio que tiene o el valor que tiene la sangre o el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si ni siquiera lo han entendido. Amén. ¿Están acá? Y ese sacrificio, dice la Biblia, fue uno único y para siempre. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Fue uno solo. Por eso es que es perfecto. Por eso es que es único. ¿Cuántos dicen amén? Lee el versículo 11, Marixa. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo. Para un momentico. ¿Qué dice? Por su conocimiento. Antes dice por el sacrificio de él. Y ahora dice por el conocimiento de Jesucristo. ¿Justificará a quién? ¿A su quién? A sus santos. ¿Sigue leyendo? A sus siervos. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y llevará la iniquidad de ellos. Amén. Entonces, el versículo clave que queremos o vamos a ver de lo que el Señor va a hablarnos en estos versículos que hemos leído, del versículo 1, Isaías 53, al versículo 11, es lo siguiente. Escuchen esto. 800 años antes de Jesús, la revelación del sufrimiento de Jesucristo es revelada al profeta Isaías. 800 años después vino Jesús dando cumplimiento a esta revelación. La semana pasada o antepasada o hace varios domingos, no me acuerdo bien, hablé acerca de lo siguiente. Jesús, escuchen esto, es un hombre. ¿Cuántos dicen amén? El que no cree que Jesús vino como hombre. ¿Cuántos creen que Jesús vino como hombre? Pero lo lindo de Jesús no está en que Él es Jesús, sino en que Él es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú estudias y haces un research
en la Biblia, vas a encontrar, escucha esto, que hubo más bendición en los hombres, en los discípulos, en los apóstoles, porque creyeron que Él era el Cristo, no Jesús. Amén. Y cuando nosotros, escucha esto, creemos que Él es el Cristo, entonces vamos a poder entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice que a través del sacrificio Él se llevó nuestros pecados. A través del sacrificio dice, verá linaje de muchos. ¿Cuántos saben que su generación no hay quien la cuente? Dice la Biblia. La generación de los hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús, no hay quien lo cuente. Amén. Pero como único nosotros somos libres, escuchen esto, de muchos pecados, porque todos saben que la Biblia dice que la sangre de Cristo cubrirá multitudes de pecados. Porque no es que no vamos a pecar, vas a pecar, pero el sacrificio de Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y si te arrepientes y tú tienes la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces que tú podrás, escuchen esto, podrás entender, escuchen esto, entender cuál es la clase de sacrificio que Dios ha hecho en tu vida. Aquí ya vemos hay varios niños. Ustedes son unas niñas todavía. Ustedes tienen que entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No saberlo porque lo escuches en la iglesia a través de un pastor. Tú también. No porque lo leas en la Biblia. Usted tiene que experimentarlo. Usted tiene que experimentar el sacrificio de Jesús. Porque si usted no experimenta el sacrificio de Jesús, usted está creyendo en vano. ¿Cuántos están acá? Amén. Usted cree en vano, usted no ha creído correctamente en el Señor. Entonces el versículo clave es el versículo número 10. Ponme el versículo número 10 otra vez ahí, siervo. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué? Por los pecados. Verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en sus manos. Dice que la voluntad del Señor es prosperada en las manos de Jesús. ¿Cuántos quieren estar en las manos de Jesús? Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Yo no me quiero soltar ni un segundo, ni una milésima de segundo. Quisiera soltarme yo de la mano de Jesús. Quiero que Él me lleve, porque a través de Él, dice, la voluntad de Dios es prosperada en mi vida. A través de su sacrificio, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, mi vida es prosperada. ¿Cuántos dicen amén? Puede llegar a ser prosperada financieramente, eso solamente lo sabe Dios. Pero mi vida es prosperada en el Señor, en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a poder ver al Señor sin pureza. Nadie va a poder ver al Señor sin santidad. Escuchen bien eso. Nunca se aparte de su corazón eso. Nunca podrás ver al Señor sin santidad, porque Él es santo. ¿Cuántos están acá? Y como único tú alcanzas esa santidad es entendiendo y comprendiendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Estas cosas hoy, hermanos míos, no se predican. Y voy a decir algunas cosas hoy acá. Y es lo siguiente. Hoy en día se predica, ¿cuántas cosas se predican hoy desde los púlpitos? Se predica mucha filosofía. Se predica de Dios te va a bendecir. Se predica de Dios va a hacer esto. Dios va a hacer aquí. Y Dios te va a abrir una puerta por allá. Y yo creo en esas cosas. Pero eso está de más. La predicación en la iglesia tiene que ser otra. La predicación en la iglesia tiene que ser la palabra de Dios, lo que hizo Jesucristo. Y lo más importante, escuchen esto, es la palabra de Dios, pero bien interpretada. Porque si usted no interpreta bien la palabra de Dios, usted comunica mal el mensaje. Si usted malinterpreta la palabra de Dios, escuchen esto, usted estará comunicando el sacrificio de Jesús muy mal. Porque el sacrificio de Jesús no fue para malinterpretar la Biblia. El sacrificio de Jesús fue para interpretar bien las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces eso es una de las cosas importantes. No es la primera. La primera es, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. La primera es que el sacrificio de Jesús te perdonó todos tus pecados. Te limpió todos tus pecados. Dice Dios que Él te perdonó tus pecados, los echó en el fondo del mar y jamás se acuerda de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la palabra de Dios dice, no busques en el pasado. No vuelvas a edificar las cosas que ya desechaste. Porque si las edificas, transgresor de la ley de Cristo te haces. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy yo quiero que nosotros, o el Señor quiere, que nosotros entendamos bien este sacrificio de Jesús. Amén. Por eso fue que te pregunté al principio, ¿cuántos conocen a Jesús?
Amén. Porque conocer a Jesús es llegar a conocer y entender el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, escuchen esto, te voy a hacer una historia rapidito, un minuto. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, y esto jamás se me ha olvidado, cuando yo cierro mis ojos y adoro a Dios, jamás se ha olvidado de mi corazón, jamás se ha olvidado de mi mente. Yo me acuerdo que un día adorando en mi casa, cuando teníamos la casa, bueno, tenemos todavía la casa de oración, los viernes, los estudios bíblicos, me acuerdo que estábamos adorando a Dios y yo empecé a tener una visión con mis ojos cerrados donde yo veía 3 cruces. Las otras 2 estaban vacías y había una sola en el medio y había un hombre ahí crucificado y lo vi sangrando, lo vi llorando. Escuchen esto, lo vi llorando y lo vi clamando. No sabía lo que estaba clamando, pero lo vi clamando, gritando al cielo. Escuchen esto. Y eso jamás se me ha borrado de mi mente cuando yo cierro los ojos a adorar a Dios. Porque si se me olvida, me olvido de lo que hizo Cristo por mí. Amén. Y muchas veces pasamos por la iglesia, estamos en la iglesia, y hacemos cosas para Cristo, estamos trabajando para Cristo, y se nos va olvidando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y si se nos olvida lo que Él hizo y ese primer amor que entró en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, no hay mayor amor que que un amigo dé la vida por sus amigos. ¿Están acá? Amén. Qué lindo. Entonces, la revelación más grande de Dios a nosotros los hombres ha sido la persona de Cristo. No es tanto como la persona de Jesús, sino la persona de Cristo. ¿Por qué? La palabra Cristo es la palabra Mesías. Y Mesías es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Mesías es uno agarrado por Dios, es uno preparado por Dios. Mesías es uno que fue elegido por Dios para un sacrificio en específico. Un sacrificio en específico. Qué lindo. Vamos a... ¿O no? Yo quiero que anotes 2 cositas. Escuchen esto. Si anotas 2 cosas, si eres de las personas que anota, 2 cositas. Y es lo siguiente. La hermosura de Cristo o la hermosura del Señor no se encuentra en lo lindo que Él pueda parecer. Porque dice Isaías 53, sin hermosura. Dice, sin atractivo, para que no le deseemos. ¿Sabes por qué? Porque la fe, la salvación y la vida eterna no es por vista, es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que dice, para que no le desees. Porque ¿cuántos saben que nosotros deseamos las cosas lindas? Si vemos a un hombre lindo, un hombre bello, haciendo un sacrificio, nos vamos a fijar más en la hermosura de él que en lo que hace. Amén. Por eso es que dice eso. Entonces, número 2. La hermosura de Cristo está en el interior de lo que Él es y de lo que Él llegue a ser en tu corazón. La hermosura de Cristo está en lo que Él es y en lo que Él llegue a ser en tu corazón. Si Cristo no llega a ser lo que Él es en tu corazón, entonces el sacrificio de Cristo, 2 cosas, o no lo has entendido, escucha esto, o no lo has entendido, o no tienes, escucha esto, la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo número 12. El sacrificio de Jesús, siendo perfecto, siendo único, escucha esto, siendo perfecto, siendo único, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por nosotros, que estamos acá, entonces que se cumplirá lo siguiente. ¿Cuántos quieren andar en tinieblas? No, andar en tinieblas es andar en maldición. La palabra tiniebla es falto de entendimiento, falto de conocimiento. La palabra tiniebla es andar en pecado. Amén. Y si Cristo perdonó nuestros pecados, los perdonó para que le sigamos a Él, para que vivamos por Él. Amén. Porque esta es la hermosura de Cristo. Esto es el sacrificio de Jesús. Siéntate bien, Giovanni. Este es el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
dice, otra vez Jesús les habló. Quiere decir que Jesús ya le había hablado nuevamente. Dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahora fíjate que dice, no el que cree en mí. ¿El que qué? El que me sigue. Y aquel que sigue a Jesús es aquel que anda buscando de Él. Si usted no busca de Jesús, si usted, dice la Biblia que Jesús se escondía de una mujer que lo andaba buscando. Y dice que no se pudo esconder de ella. Lo encontró en el templo. Jesús se escondía de ella. Y la Biblia dice que Jesús no se esconde de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mujer lo encontró porque lo estaba persiguiendo, lo estaba buscando y lo encontró. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que se acercó a Jesús con perseverancia, todo el que se acercó a Jesús con fe, Jesús le dijo, anda y ve, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos están acá? Amén. Esto es entender el conocimiento. Si usted no busca a Jesús, si usted no busca al Señor, escuchen esto, usted andará en tinieblas todavía. Y andar en tinieblas es andar en pecado. Entonces, si andas en pecado, quiere decir que el sacrificio de Cristo no ha sido completo en tu vida. Por eso es importante entender el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros no entendemos el derramamiento, que Cristo perdonó todos tus pecados, te perdonó para que fueras una nueva criatura, te perdonó para que tuvieras pasión en tu corazón. Porque el sacrificio de Jesús, escucha esto, el sacrificio de Jesús, el padecimiento de Jesús es la pasión de Cristo. ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Cuántos la han visto? Entonces, ¿ustedes creen? Mira, escuchen esto, estadísticamente dicen los comentaristas que no es ni una cuarta parte, lo que se ve en la película no es ni una cuarta parte de lo que pasó Jesús en la cruz del Calvario. Lo hicieron leña, lo hicieron talco, lo hicieron nada, para que tú y yo vivamos una vida plena. Una vida llena de gozo, una vida llena de alegría, una vida llena de hermosura. ¿Cuántos dicen amén? Dice, una vida llena de luz. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Dice, tendrá la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no entendemos el sacrificio de Jesús y no aprendemos a seguir a Jesús, no podemos tener la luz de la vida. Dice la Biblia que nosotros estando muertos en pecados, dice muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida eterna. Cuando éramos enemigos de Dios, a través del sacrificio de Jesús, Él nos ha hecho una nueva creación y nos ha acercado a Dios. Él nos ha dado grandísimas promesas, dice la Biblia, a través de Jesús. Nos ha dado una vida nueva, te ha dado una nueva oportunidad. Porque si tú te vas de esta tierra hoy y te vas sin Cristo en tu corazón, usted se va al infierno. Usted no va al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que todos los que estamos acá, no sé allá el hermano, estamos acá, tenemos a Cristo en el corazón, pero no solamente tenerlo, pues, hermanos míos, es mantenerlo. Es mantenerlo vivo en nuestro corazón. Es mantener esa pasión, ese nuevo amor en nuestros corazones vivo, porque si no lo mantienes vivo, usted pierde la esencia del sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Pierde valor en tu vida, no en la de Cristo. Él lo hizo una vez y para siempre. Ya no lo voy a volver a hacer una vez y para siempre lo hizo. Pierde valor en tu vida. Y cuando pierde valor en tu vida, ya Cristo dejó de menguar. O sea, ya tú dejaste de menguar y Cristo empezó a crecer. Si no empezaste tú a crecer y Cristo empezó a menguar tu vida. Y la canción dice, yo quiero menguar. ¿Para que qué? Para que crezcas tú. Qué lindo. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Cuántos van entendiendo hasta ahora? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 6. Marix. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. Porque Dios que mandó. ¿Cuántos creen que el mundo, los cielos, la tierra, los mares existen porque Dios dijo, hágase? ¿Cuántos dicen amén? La luz que tú y yo conocemos hoy en día, la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas, vinieron a ser porque Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dice, hágase fulano, y se hizo fulano.
Hagamos al hombre, y fue el hombre. Amén. Escucha, entonces dice, el apóstol Pablo dice, porque Dios que mandó que ¿de dónde? De las tinieblas, porque antes todo era oscuro. Y Dios dijo, hágase ¿qué? La luz. Nosotros estando muertos en pecados y delitos, andando en tinieblas, porque Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Andando en tinieblas, dice que Dios, dice, así como Dios mandó a que resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. Dice, nuestros corazones para iluminación ¿de qué? Del conocimiento y la gloria de Dios en la faz ¿de quién? En la faz de Jesucristo. Entonces quiere decir que el sacrificio de Jesús está conectado con dos cosas. Está conectado con la luz y está conectado con el conocimiento de Dios. Entonces, Él se reveló en tu corazón. Dios dio luz en tu corazón a través del sacrificio de Jesús para que tú fueses iluminado en el conocimiento de Cristo. Por eso es importante que tú sepas, o sea, conozcas el sacrificio de Jesús, pero también seas un buen discípulo. Vamos a verlo así de esta manera. Un buen discípulo de Cristo que ha entendido el sacrificio y sabes a lo que Dios te ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El sacrificio de Cristo, hermanos míos, es lo más lindo y es lo más perfecto que nosotros podemos tener revelado en nuestro corazón y mantenerlo en nuestras vidas. Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no voy a preguntar si eres un hijo de Dios, porque tú debes saber y debes tener claro si eres un hijo o no de Dios. Para tú ser un hijo de Dios, escuchen esto, para tú ser un hijo de Dios, tienes que tener claro lo que Jesucristo hizo. Porque si tú no tienes claro lo que Jesucristo hizo en tu vida, usted no puede llegar a ser hijo de Dios. Porque dice, como único eres hijo de Dios, es que tú recibas a Cristo y crees en su nombre. Amén. ¿Están acá? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él no te llamó a ser cristiano. Él te llamó a ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos están acá? Cristiano es un título. Es un nombre que le puso la tradición por muchos años, con el tiempo de los apóstoles, a los discípulos. Él te llamó a ser un hijo de Dios. Y como único tú puedes ser un hijo de Dios, es que tú tengas en tu corazón el sacrificio de Jesús. Escuchen esto, para que tú no mueras para siempre y vayas al infierno, tienes que hacer como mandó Dios a Moisés a decirle a su pueblo, dile a mi pueblo que ponga en los dinteles y en los postes de su casa. Escuchen esto, los dinteles es afuera y adentro son las columnas de la casa. Usted tiene que tener la sangre de Cristo muy en tu corazón para que eso se llegue a cumplir. Para que cuando viniera el ángel de la muerte, no matara a los primogénitos de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Así tenemos que tener la sangre de Cristo en nuestros corazones. Amén. Porque ese es el sacrificio y esa es la revelación de la sangre y el sacrificio y el sufrimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta ver a una persona sufriendo? A nadie, ¿verdad? Si usted viera a Jesús ahora, vamos a traerle el sacrificio de Jesús al siglo XXI ahora. Si usted viera a Jesús caminando por esa calle con una cruz, ¿te gustaría verlo caminando con esa cruz y que le hicieran todo lo que le hicieron? ¿Te gustaría verlo? Más vale que no, porque usted no entiende todavía qué fue lo que le hicieron a Jesús. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa palabra dice en el original, por sus llagas fuimos salvados. Amén. La sangre de Cristo es la única que nos va a limpiar el día de mañana. Amén. La sangre de Cristo es la única que cuando estemos en el cielo va a decir, ahí está la sangre de Cristo. Porque dice, estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando nosotros logramos entender a Jesús, entonces entenderemos el brillo de la luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. Qué lindo. Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39, Marixa. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Quiero que entiendan algo. Este etíope, escuchen esto, etíope había venido a Jerusalén para adorar en el templo, para adorar a Dios. O sea, quiere decir que este etíope era un devoto del Señor. Venía con los judíos al templo a adorar y a ofrecer sus sacrificios. Amén. Entonces dice que volviéndose, ¿sigue Marisa? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿A quién estaba leyendo? Al profeta Isaías. ¿Sigue leyendo? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Para un momentico, escuchen esto. Miren a lo que él estaba leyendo. Él estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces Felipe se le acerca y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Sabes por qué Felipe le dice eso? Por lo mismo que te estoy diciendo. Nosotros hemos llegado a entender, hemos llegado a conocer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque si lo entendimos un día y se te olvida, hay un problema. Aquel que tiene, escuchen esto, aquel que tiene la revelación del sacrificio de Cristo en la cruz, escuchen esto, acá en tu corazón, jamás se te olvida. Jamás se te olvida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero tú entiendes lo que lees. Y dice el eunuco, ¿cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Sigue leyendo. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Escucha esto, rogó a Felipe, ven, súbete acá y siéntate conmigo. Explícame, por favor. Rogó, dice, rogó, explícame. Sigue. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, ¿cuál era el pasaje que estaba leyendo? Estaba leyendo el pasaje de Isaías 53 que leímos al comenzar. Amén. Y eso es la revelación de la muerte y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo hizo para salvarte, lo hizo para llevarte al cielo, lo hizo para cuando partas de esta tierra, vayas a la presencia del Señor. Si no, usted va a la presencia de otro, pero no a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Qué lindo. Sigue, Marisa. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Escucha esto. El eunuco le dice, te ruego que me expliques, si el profeta Isaías 800 años atrás estaba hablando de él mismo o estaba hablando de otra persona. ¿Sigue, Marisa? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Jesús, hermanos míos? El evangelio de Jesús es el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Murió por tus pecados y murió por los míos. Pero no solamente murió para que se quedase ahí, porque dice, su linaje, ¿quién lo verá? Su linaje, ¿quién lo contará? A través de la historia, el mundo se ha encargado de quitar el evangelio del medio. El mundo, Satanás se ha encargado de quitar el evangelio del medio. No ha podido. Antes se incrementa el evangelio. ¿Ustedes saben a cuántos cristianos mataron en la época de los apóstoles? ¿Saben cuántos? A miles de cristianos mataron, así como mataron a los judíos en el tiempo aquel de genocidio de ¿cómo se llama el señor este? El holocausto, que mataron ahí a 2 millones de judíos. Hitler. Así han querido matar a los cristianos en el tiempo de los apóstoles. Y ahora igual, ahora igual. Y antes, en vez de menguar, lo que hace es crecer. ¿Sabes por qué? Porque es el sacrificio de Jesús. Tu vida como único puede crecer y puede prosperar es manteniendo en tu corazón vivo el secreto del sacrificio de Jesús. Si usted no mantiene vivo el sacrificio o el secreto de Jesús, usted está mal. ¿Cuánto dicen amén? Usted no ha conocido el evangelio.
Conocer el Evangelio es llegar a conocer el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Están acá. Se fueron. Están acá. Qué lindo. Sigue, Marisa. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón. Para un momentico. Felipe le estaba predicando acerca de ¿qué? Del bautismo. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo, escucha esto, el bautismo en aguas es bíblico, está ahí, es doctrina de Cristo. El bautismo en agua, cuando usted se bautiza en agua, lo que usted está diciendo que es que tu vida pasada se queda atrás y usted decide comenzar una vida en el Señor después que te hayan explicado y después que hayas leído bien el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque esto era lo que estaba leyendo el eunuco. Esto es lo primero que necesita una persona para recibir la salvación y el perdón de pecados. Saber lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Entenderlo. Y fíjate que dijo él: ¿qué impide que yo me bautice ahora mismo? Si ahí hay agua, hay un charco de agua ahí mismo. ¿Qué impide que yo me bautice? Ahora mismo cogemos un cubo y te lo tiramos arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Que tú creas con todo tu corazón. Y dice, ¿qué le dijo Felipe? Si crees con todo tu corazón, no es con un poquito. Escucha esto, el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría viene después que haya recibido el perdón, y el perdón de los pecados. Si no, usted cuando parta de esta tierra, usted se va al hueco. Y no ese hueco, a uno que está más abajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Sigue, Marisa? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para un momentico. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate que no dijo creo que Jesús, porque fíjate que lo que le estaba leyendo él en Isaías 53 es la revelación de Jesucristo, no era la revelación de Jesús. ¿Cuántos saben que durante el tiempo de Jesús que anduvo predicando, los 3 años y pico que él estuvo predicando, habían otros Jesuses? Se cree, dice la historia, que habían como 4 Jesús más, aparte de él. Habían como 4 Jesús más. Pero la revelación de Jesús no es tanto la de Jesús, sino la del Cristo. Porque Él fue el que hizo el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? El Cristo de Dios fue el que lo ayudó a hacer el sacrificio. Dice la Biblia que por el poder de Dios y el Espíritu Santo, Cristo fue resucitado de los muertos. ¿Cuántos están acá? Y resucitó para nuestras justificaciones. Resucitó para presentarse como cordero sin mancha delante de Dios. Fue manchado, fue inmolado, fue lleno de golpes, fue lleno de llagas. Le escupieron su rostro para que tú y yo tuviéramos bendición. Él se hizo maldición, dice la Biblia, para que tú y yo fuésemos benditos. Amén. La bendición más grande que tú y yo podemos alcanzar es cuando partamos de esta tierra y vayamos a la presencia de Dios. Cuando tú abras tus ojos y digas: gloria a Dios, estoy en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber un día que muchos se van a llevar una sorpresa. La trompeta va a sonar y muchos se van a quedar porque no fueron limpios y no fueron dignos y verdaderos delante de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marisa, o ya terminamos? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, al Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué dice? Cuando el eunuco fue bautizado, dice que cuando salieron de las aguas, el Espíritu del Señor se llevó de una manera poderosa, se llevó a Felipe. Y el eunuco se quedó solo así, como diciendo: ¿qué pasó? Y dice que después de esto siguió ¿qué? Gozoso su camino. Qué importante es para nosotros mantener ese gozo en nuestras vidas. A través de que hayas entendido el sacrificio de Cristo y hayas entendido lo que significa el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que se bautizó. ¿Amén? Y este eunuco llevó el evangelio a Etiopía. Amén. Porque llevaba el libro de Isaías 53. El capítulo que él estaba leyendo era Isaías 53. Y él lo llevó
Y cuando llevó, podemos especular que empezó a predicar en Etiopía. Y allá en Jerusalén había un hombre que fue crucificado. Mira lo que dice aquí de él. Fue crucificado, fue inmolado, no abrió su boca. ¿Y cuánta gente tú crees que no se convirtieron en Etiopía? Quizás muchos. Miles, quizás. ¿Pero a través de qué? De haber entendido el sacrificio. Y de haber entendido de qué cosa es el bautismo. Amén. Están acá. Qué lindo. Quiero dar una exhortación para la iglesia. Y es la siguiente. Vamos a Apocalipsis. Para la iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1 al 5. Yo voy a leer este más. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1 al 5. Me dicen amén cuando lo tengamos. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Escuchen esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieses arrepentido. Esto, hermanos míos, es una exhortación que el Señor puso en mi corazón para traerla a la iglesia. Hermanos míos, ¿cuántos saben que todos trabajamos? Un grupo de alabanza, los ancianos, el predicador o los predicadores que hayan en una obra. Todos trabajamos para el Señor. Todos trabajamos con paciencia, todos trabajamos por amor. No soportamos a los mentirosos, no soportamos a los falsos profetas, no soportamos a los apóstoles, no soportamos a los que predican mal, no los soportamos. Hemos aguantado por amor del nombre de Cristo, los exponemos, pero dice él, pero tengo contra ti algo, y es que has dejado tu primer amor. Y el primer amor viene a nuestras vidas cuando lograste entender lo que hizo Cristo por ti. Ese es el primer amor. Amén. Porque dice que cuando el eunuco entendió lo que Felipe le explicó y fue bautizado, se fue lleno de ¿qué? Lleno de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno vive gozoso en el Señor, vive lleno de amor. Hermanos míos, la iglesia trabaja, ustedes trabajan para el Señor, yo trabajo para el Señor, todos trabajamos para el Señor. No perdamos esto. Esto es lo que puso el Señor en mi corazón hoy por la razón, ¿cuál es? Él solo la sabe. Porque dice que Él es el que solo conoce los corazones. Amén. No descuidemos este don de parte de Dios, de aprender, escuchen esto, de entender y mantener vivo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por ese sacrificio es que tú y yo andamos. Por ese sacrificio, cuando nosotros vayamos delante del Señor, Él no nos va a pedir cuenta por las cosas que hiciste. Él te va a pedir cuenta por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que le importa a Dios. Las demás cosas serán secundarias para Dios. Lo primero es, ¿dónde está el sacrificio de Cristo en ti? Dice, y esta es la fe. Dice, y este es el testimonio, esta es la fe, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Cuántos están acá? Qué lindo es el Señor. Jesucristo es la fuente de vida y de amor verdadero. Si no aprendemos a valorar el sacrificio y la fuente de vida, de amor verdadero de Jesús, jamás podremos ser lo que Él nos ha llamado a ser en nuestras vidas. Jesucristo es único, su sacrificio es único, su sangre es preciosa. Dice la Biblia que hay de los que tengan por inmundicia la sangre de Cristo. Amén. Podemos trabajar para el Señor, podemos hacer 1000 cosas, pero jamás nos olvidemos de este ministerio de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 21. No se frustren, ya estoy terminando, ya voy a finalizar. Amén. Yo cuando el Señor me llamó a enseñar la palabra del Señor, a mí no me gusta pararme aquí y entretenerte por media hora.
Cuando yo me paro acá, me paro para predicarte, enseñarte y exhortarte conforme a las Escrituras. Amén. Con media hora tú no haces nada, con media hora usted no aprende la palabra de Dios. Y la iglesia está constituida para que vengas a aprender la palabra de Dios, para que logres entender a través de un versículo, a través de otro versículo, y así mismo a su vez se conectan y usted entiende entonces lo que forma la palabra del Señor. Amén. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre levanta a los muertos, ¿qué dice? Y da vida, así el Hijo da vida a los que ¿qué? A los que quieren. ¿Quiénes son estos que quieren? Aquella mujer que Jesús no se pudo esconder de ella. Aquella mujer que Jesús no se pudo esconder de ella son los que están buscando, los que necesitan algo, mira, celestial, los que necesitan algo que viene del cielo. ¿Cuántos están acá? No se pudo esconder de ella. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para un momentico. Jesús dice: yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, escucha esto, el que cree en mí, aunque se muera hoy al salir de esa puerta para afuera, aunque esté muerto, vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante es para Dios que nosotros creamos en Jesús. Amén. Amemos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vivamos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si no vivimos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en vano es que hayas creído. Versículo 26, Marisa. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído. Versículo 26 nada más. ¿Qué dice? Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente, porque hay una muerte eterna y hay una vida eterna. Y la vida está en Cristo, porque la vida se encuentra en Él. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo sé que estas cosas ustedes las conocen, pero el apóstol Pedro dice: por causa del evangelio de Cristo, no dejaré de recordarles estas cosas. Amén. Porque cuando las predicamos, cuando las traemos a la congregación y la iglesia, lo que hace es afirmar tu salvación y la mía. Amén. Hace afirmar tu salvación. ¿Cuántos saben y conocen en sí mismos que ustedes están firmes en la salvación de Cristo? Aquellos que no permanecen firmes en la salvación de Cristo nunca verán la salvación. Verán la muerte, pero no la salvación. Qué lindo. Qué lindo cuando el apóstol Pablo decía: el morir para mí es ganancia y el vivir es pérdida. Muchos de nosotros no estamos preparados para partir de esta tierra porque nunca hemos experimentado la muerte. Para que tú sepas qué significa el evangelio, usted tiene que experimentar la muerte. Así como único tú puedes saber, comprender, discernir, predicarlo, qué significa morir o qué significa el evangelio de Cristo, que es la salvación, que es el sacrificio. Ese es el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día no se quiere predicar estas cosas en la iglesia. Se predica de cuántas cosas se predica en la iglesia hoy en día, en la congregación, pero no se predica de estas cosas. No se predica del perdón. No se predica del arrepentimiento. Piensa porque ya te arrepentiste una vez, ya no. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento diario en nuestras vidas. Amén. Porque todos los días, a ver, les hago una pregunta. ¿Cuál fue el pecado que cometiste hoy? No me respondas. Solamente reflexiona. ¿Cuál fue el pecado que cometiste hoy? Ningún pecado es tan grande como para que el Señor no te perdone. ¿Cuántos dicen amén? Todos los pecados te los perdona el Señor a través del sacrificio de Cristo. Amén. Qué lindo es el Señor. Colosenses, y voy a cerrar con esto. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al versículo número 12, Marixa, por favor. Porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios al Padre y de Cristo. Para un momentico. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas, dice algunas, o dice todas las riquezas. Todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos alcanzar toda la plenitud del entendimiento del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú no logras entender lo que hizo Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario, usted quizás no podrá entender o ser salvo. Vamos a ponerlo así de esta manera. Amén. Porque la salvación viene por el conocimiento de Dios y el conocimiento por el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue leyendo, Marix. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para un momentico, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios es la que nos guarda a nosotros en el día malo. ¿Cuántos saben que hay días malos? Porque hoy te predican en la iglesia de que todo va a estar bien, de que todo va a ser felicidad y todo va a ser gozo. Eso es mentira del diablo, eso es una filosofía del diablo. Hay días que nosotros tenemos malos. Hay días que van a venir días de aflicción. Amén, van a venir días, pero ¿sabes qué? En el día de la aflicción, mantente firme, dice el apóstol Pablo, a través del sacrificio de Cristo. Porque a través del sacrificio de Cristo es como único tú puedes ser lleno de gozo, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, lleno de amor para obedecer a la palabra de Dios. Estoy cerrando y me pongo peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Sigue leyendo, Marisa. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con palabras lindas en la iglesia. ¿Sigue leyendo? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Para un momentico, vuestro buen orden y firmeza ¿en qué? En Cristo. Qué lindo es serle fiel a Dios y ser firmes en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si usted no entiende el sacrificio de la cruz y el derramamiento de la sangre, usted no puede ser firme. Tú dices, yo soy firme cuando usted ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si no, no puede ser firme. Si no eres de doble ánimo. La persona de doble ánimo no ha entendido el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue leyendo, Marix. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Escuchen esto. ¿De qué manera nosotros hemos recibido a Cristo? Número uno. Son varias. Número uno. Cuando usted llegó a Cristo y usted confesó al Señor con sus labios y creíste con todo tu corazón, tus pecados automáticamente fueron perdonados. Usted fue lavado por la sangre de Cristo. Usted recibe en ese momento salvación y vida eterna. Amén. Dice, de la manera que llegaste al Señor, que recibiste a Cristo, de esa manera mantente. ¿Cuál es de esa manera? ¿Cuántos han conocido el primer amor de Cristo? Yo nunca quiero olvidarme de ese primer amor. Cuando me olvido de Él, empiezo a caer en cosas que no me gustan. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le pido al Señor todos los días que me ayude a no olvidarme de ese sacrificio. Porque podemos tener ministerio, podemos predicar la palabra, podemos hacer cuánta cosa podemos hacer, cuánto trabajo podemos hacer para el Señor en la iglesia. Pero ese amor es el que no se te puede olvidar. Esa pasión es el que no se te puede olvidar. Amén. Porque si no, usted no va o no ha entendido y se le ha olvidado el sacrificio de Jesús. La cruz del Calvario. ¿Sigue, Marisa? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Escucha, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo allá afuera, hermanos míos, no nos predica a Cristo. La iglesia fue constituida por Dios para predicar a Cristo, para predicar su palabra, porque Él es el que te va a ayudar en el día malo. Él es el que te ha dado salvación. Él es el que derramó la sangre por ti en la cruz del Calvario. Esto es un sacrificio, hermanos míos, que hay que evaluar, que hay que tenerlo presente cada día, como la sangre en los tinteles, escuchen esto, de las puertas de los hijos de Dios cuando estaban presos en Egipto.
Todos nosotros estábamos en Egipto antiguamente, pero Cristo nos ha dado, Dios nos ha dado la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marixa. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él. Cuando Cristo logra entrar en tu corazón, tu vida cambia y todo lo que necesitas se encuentra en Jesús. Aquel que tiene a Jesús en su corazón no necesita nada de esta tierra, no necesita nada de este mundo, porque Cristo es todo en su corazón. ¿Cuántos están acá? No, dice, vosotros estáis completos en él. ¿Qué tal aquel que le falta un brazo? No está completo, le falta uno. Amén. Pero está completo en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo habita en él, plenamente en su corazón. Sigue leyendo, Marixa. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Que dice que nosotros fuimos circuncidados en Jesús. Escucha esto, con una circuncisión no hecha por los hombres, hecha por Cristo. Y dice que esta circuncisión echa de nosotros el cuerpo pecaminoso, lo quita de al lado, lo echa fuera y nos da una nueva creación. Nos hace vivir otra vez, porque Él es la vida. Jesús, ¿cuántos saben que Jesús es la vida? El hombre sin Jesús vive sin esperanza. El cristiano sin Jesús vive sin esperanza. Amén. Hay muchos que se sientan en la iglesia y viven sin esperanza. No saben para dónde van, no saben de dónde han venido, no saben para qué están acá. ¿Entienden? Amén. Qué lindo. Sigue, Marisa, leyendo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, sepultados con él. ¿Mediante qué? El bautismo. ¿Mediante qué? El bautismo. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá se han bautizado alguna vez? El bautismo, escuchen esto, el bautismo es inmersión en agua. Escuchen esto. El bautismo, escuchen esto, el bautismo es que tú hayas sido sepultado en un charco de agua, en la playa, en una piscina, en un lago, en cualquier lugar, en una bañadera, donde haya agua y usted haya sido sumergido en el agua completamente y usted haya salido de esa agua. Y eso lo que expone es el entierro de Cristo y el levantamiento de los muertos. Cuando Cristo fue enterrado con tus pecados y los míos. Cuando Cristo fue enterrado con tu rebelión y la mía. Cuando Cristo fue enterrado con todos los pecados de la humanidad. Con todo, con los tuyos y con los míos, con tu iniquidad y la mía, con tu maldad y la mía. Y cuando se levantó sin ninguno de ellos. Se levantó un nuevo hombre, se levantó glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Se levantó siendo una nueva creación. Dice que se presentó una vez y para siempre sin relación al pecado. Y eso es lo que hace en nuestras vidas Cristo, cuando logramos entender el sacrificio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que haber una señal en tu vida y en la mía. Y es el bautismo y seguir a Cristo. Es haberte bautizado y haber seguido a Cristo. Y mantener en tu corazón vivo la llama, o viva la llama de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Si usted no mantiene vivo eso, usted podrá trabajar y hacer millones de cosas para Cristo. Pero dice, tengo una sola cosa contra ti que la has dejado un poco al lado. Y has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti, pronto vendré a ti. Y voy a quitar tu candelabro. Candelabro significa luz. Y luz significa testimonio. Y dice, voy a quitar tu candelabro y voy a quitar tu testimonio de en medio si no te hubieses arrepentido.